el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Qué alegría compartir con ustedes Sentado en un café con Jesús aquí con Luisa. Qué bueno que vienes a compartir aquí con nosotros este programa, esta gran guerrera. Y aquí tenemos una súper invitada, Luisa, ¿ya te diste cuenta? Sí, Robert, bueno, un gusto de saludarlos a todos y compartir este nuevo Café con Jesús, ¿verdad? Con ustedes, con los que se han conectado en cualquier parte del mundo. Pónganos ahí desde donde nos ven, ¿verdad? Desde donde están conectados. Y tenemos a Celi Escobar. Qué gusto, Celi, de que estés aquí con nosotros. Usted recientemente ha entrado a las filas, bueno, yo le llamo recientemente porque de pandemia para acá, que ha estado en las filas del Ministerio de Prédica. Y bienvenida, Celi. Muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, ya bien lo decía usted, Luisita, somos graduados en pandemia. Bendito Dios, sí. Aquí estamos para compartir este mensaje revelador que Dios hizo en mi corazón y poder transmitirlo, poder compartir lo que realmente ese es el objetivo del predicador, ser la voz audible de Dios. Gloria a Dios, de verdad que es un privilegio servirle al Señor y realmente el mensaje de Celi, que pues no tengas miedo, cree solamente. Lo que ya escucharon este mensaje, yo sé que les ha tocado las fibras de su corazón y ahora vamos a desmenuzar, vamos a entrar, vamos a profundizar, a hacerle algunas preguntas ahí a Celi de que realmente no se pueden hablar en la prédica, pero que sí las podemos compartir aquí en Sentados en un Café con Jesús. Y quizás para ir adentrándonos en el tema, ¿verdad? Tal vez que podamos, Celi, ver un poco lo de la cita que habías escogido, cómo de verdad que cuando yo empecé a escuchar esta charla, era la respuesta que yo estaba esperando del Señor, quiero decirles. Así es que no dudo que para los hermanos que están conectados también va a ser una respuesta del Señor. Y quizás comencemos con hablar un poco de la cita, cómo vino esta prédica a tu corazón, en qué momento, porque sí hemos oído muchos mensajes, ¿verdad?, del temor, pero esta prédica, como cada una se hace en nuestra comunidad, es especial, ¿verdad? Así es que ahí te dejamos el micrófono, ¿verdad?, para que puedas ahí ya entrar en materia. Pero quiero interrumpir, Luisa y Celi, yo sé que las damas son primero, pero en todo servicio al Señor nosotros hacemos una oración y para que profundicemos en la cita, ¿te parece que gracias? Lo primero que hay que hacer. Gracias. Jesús, ¿les parece? Así es. En nombre del Padre, súper bien. Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias por Luisa y su familia. Te damos gracias por Celi y su familia. Y por todo el equipo de la radio también, Señor, y por todas las personas que nos están escuchando este mensaje. Que nos vengas a utilizar para que este mensaje, que yo sé que ya tocó corazones, todavía termine de profundizar en esas fibras sensibles que tenemos cada uno de nosotros, que de esos miedos y esas situaciones que ha hablado Celi en este momento. Señor, te damos gracias por este privilegio de servir, y tú dices que donde dos o más están en tu nombre, ahí estás tú, y sabemos que aquí estás presente sentado con nosotros, Señor. Bendícenos, mamita María, también arrópanos por tu manto protector. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdón por quitar el impulso, Celi, pero todo tuyo el micrófono, como te dijo Luisa. Amén. Gracias. Bueno, fíjese que esta prédica, ya adentrándonos en materia, esta prédica nació en pandemia, fíjese. En pandemia el Señor, pues, permitió que en ese momento yo pudiese, pues, recogerme en Él realmente. Y esa prédica yo se la debía a Él. Muchísimo antes de pensar, por lo menos, en ser una predicadora, yo ya se la debía a Dios, fíjense. Y fue pues por un milagro que Él hizo en mí a través de mi hija. Entonces yo estaba en deuda con Él. Entonces esa pandemia
sirvió para eso. Dios utilizó esta pandemia para que yo, como les digo, me recogiera en Él. Y me llevó hasta aquel momento en el cual pues ocurrió este incidente con mi hija, que yo más adelante pues yo les voy a comentar el testimonio un pequeño, y en el cual yo pues llegué, me sentí y me vi así tal cual como Jairo. Y también pues los que pueden estar escuchando ahorita este programa, o ustedes también, Luisita, Roberto, también podemos acordarnos, ir a ese momento también de cuando estábamos en pandemia. Cuánto temor, cuánta duda se apoderó de nosotros por tantas cosas que ocurrían. Entonces fue un momento bastante justo, el cual el Señor pues me permitió el poder empezar a preparar esta prédica, el poder vivirla nuevamente, esta prédica, ¿verdad? Y pues para la gloria de Dios aquí estamos compartiendo con ustedes y con las personas que pues nos están viendo en este momento, que yo sé que el Señor va a tocar los corazones también, porque de eso se trata también, el poder llegar a esos corazones y a esas mentes que en este momento pues están pasando por situaciones similares. Y algo que llamó de verdad la atención a mi corazón es esa alabanza que cantaron desde el inicio de la prédica, y la alabanza decía: si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible y con fe lo lograrás. Esa era parte del coro de la alabanza, y me encantó porque, bueno, como tenemos en común tú y yo, Celi, que hemos sido del ejército de alabadores también antes de estar en este ministerio, y la alabanza nos toca, ¿verdad? En el corazón. El Señor ha tenido bien dar ese don también, y no la había escuchado antes, y es una alabanza muy linda, porque si le creemos a Dios, desde ahí nace todo, ¿verdad? Porque yo puedo estarle pedir y pedir, pero si yo no le creo al Señor, o lo que me dice es diferente, y si yo no creo en Él, ¿verdad? No voy a alcanzar lo imposible. Así es que como esa alabanza, cómo llegó a ti, cómo se te ocurrió, de dónde la escuchaste y por qué decidiste aplicarla aquí en la prédica. Bueno, fíjense que como Dios es un Dios tan perfecto, es un Dios de orden, ¿verdad? Cuando yo estaba en el proceso de preparación de esta prédica, yo no tenía en ese momento motivación para mi prédica. Entonces, y yo le pedía a Dios que me revelara cuál podía ser mi motivación, cuál podía ser eso con el cual yo atrajera la atención de las personas que en ese momento pues iban a escuchar mi prédica. Y recuerdo que en el cuarto de mi cuarto yo entré y yo oraba y le pedía eso al Señor. Y sabe que así como es Dios de espontáneo, así como es Dios de creativo, y como usted dice también, Luisita, ese don que Dios para la gloria de Él nos ha dado pues para alabarle, para exaltar su nombre, el Señor pone en mi corazón, en mi mente, así, esta alabanza. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Algo pues humanamente imposible, hablando humanamente. Y también decía: si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad. Si le crees a Dios, tu milagro recibirás. Entonces, como que el Señor es el que fue ordenando absolutamente todo. Y así fue como el Señor me reveló pues esta motivación para mi alabanza. Y para la gloria de Dios, pues después de la primera vez, fíjese, la primera vez que yo di esta prédica, me decía un hermano, me decía: qué linda alabanza, jamás la había escuchado, pero la verdad me tocó mucho el corazón. Y
bueno, usted me puede entender también, Luisita, que muchas veces la alabanza toca las fibras más profundas, ¿verdad? Entonces, y nosotros pues también como alabadores sabemos que a través de la alabanza pues ella también se lleva al pueblo, ¿verdad? A la presencia de Dios. Entonces, todo la verdad para la gloria de Dios, todo surgió así, espontáneamente de Dios, la verdad, así fue. De verdad que me alegra el corazón y estar rodeada de dos alabadoras predicadoras, ¿verdad? De repente me imagino que le da como tentación de agarrar la guitarra pues, y tocar al estilo de Martín Valverde o de otros predicadores también que hay que predican con la guitarra, ¿verdad? Qué regalo, porque el que canta y ora, ¿verdad? Alaba 2 veces y ora 2 veces al Señor, ¿verdad? Y de verdad que sí, o sea, ese punto que menciona Luisa de arrancar con la alabanza toca, pero quisiéramos conocer un poquito más a Celi, quisiéramos conocer hace cuánto se convirtió, ¿verdad? Hace cuánto se comprometió. Sabemos que es predicadora graduada de la pandemia, ¿verdad? Recuerdo que ese año de clase es un poquito complicadito, pero Dios hizo la obra. Queremos conocer a Celi, esa trayectoria de alabanza, cuántos años en alabanza, cuánto fue el compromiso. Cuéntenos de Celi, que los que están escuchando ya como mencionaron que es alabadora también y predicadora, quieren saber de ustedes, queremos saber de ustedes. Ok, gloria a Dios. Bueno, yo pertenezco a Grupo San Miguel Arcángel de la ciudad de Hilo Vasco. La mayoría pues wow. Conocer Hilo Vasco, la ciudad del barro, del alfarero. Más de alguno de ustedes debe tener alguna piececita en su casa, ¿verdad que sí? De adornito, de Hilo Vasco, de barro. Y pertenezco al Grupo San Miguel Arcángel. Hice mi retiro ya hace 12 años para la gloria de Dios. El Señor hace 12 años pues me llamó a tener ese encuentro personal con Él y fui obediente, mire. Obediente a ese llamado. Era mi primer retiro, fíjese, oiga esto, era mi primer retiro que yo realizaba en toda mi vida. Yo nunca había vivido un retiro. Entonces, pero como dicen que cuando Dios toca, o sea, te marca para siempre, y es lo que ocurrió pues definitivamente conmigo. Empecé a servir a los pocos meses de haber realizado mi retiro de conversión. Las fechas pues me ayudaron para poder comprometerme, ¿verdad? A los pocos meses de haber realizado mi retiro de conversión, empecé a servir y la verdad es que el Señor a mí, desde que iba a las asambleas, sin ser una servidora comprometida, me enamoró mucho de Él por medio de la alabanza. Yo veía a la alabadora, yo le escuchaba y tocaba tanto a mi corazón escuchar esas alabanzas. Entonces ingresé a la Comu, a mi grupo, y fue lo primero que busqué, ¿verdad? Buscarle alabar. Jamás en la vida yo había tocado una guitarra, jamás. Ahí aprendí a tocar guitarra y así fue como me fui encaminando en este viaje de ser alabadoras. Y más adelante, pues, fue que vino este llamado a pertenecer al ministerio de prédica. Ahí sí, la verdad que me hice un poquito, honestamente, soy honesta, me hice la de el oído sordo un poquito, porque cuando el Señor me decía, ¿verdad? Me invitaba, yo, no, Señor, eso no es conmigo, yo no traigo para eso, Señor. Y yo me ponía a pensar, no, sí, cuando estaba en el colegio, decía yo pagaba para que pasaran a exponer por mí. Ya no se diga pararse frente a un pueblo a hablar de Dios, a hablar palabra de Dios. No, Señor, esto te he equivocado conmigo. Entonces el Señor prácticamente me hizo como 3 llamados. Y el tercer llamado yo dije, no, Celina, ya no.
ya deja de ser desobediente, ya no estás pequeña. Y así fue pues como di el paso para ingresar al ministerio de prédica. Fue 2 años. El primer año creo que fue un poco más llevadero, pues fue presencial y todo bien bonito. Ya pues para la graduación sí ya fue en pandemia, fue un poquito más difícil y todo, pues, pero aquí estamos para la gloria. Logramos. Gloria a Dios, Eli. Y es que el Señor siempre toca nuestros corazones donde más necesitamos y de la forma que necesitamos, ¿verdad? Todos nos llama de diferente forma y pues a nosotros nos llamó desde la alabanza, a muchos los ha llamado desde el ministerio de prédica y hoy pues todos pertenecemos, los que estamos aquí, al ejército de la palabra del Señor. Y para ir adentrando, ¿verdad? Entrando un poco más en esta charla, en esta prédica del temor, de cómo vamos como humanos a lidiar con esta emoción del miedo, ¿verdad? Que tanto lo menciona la palabra del Señor, vamos a ir con una alabanza que es de un grupo salvadoreño, que es de Ibergun, un grupo con mucha trayectoria musical y con una alabanza bien bonita también, que se llama No Temeré. Así es que los que están conectados con nosotros, ahorita vamos a escuchar esta bonita alabanza de No Temeré. Y no se desconecten, que regresamos después de ella. No temeré, aunque la prueba sea muy grande, no temeré, aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor. Yo quiero ser como Moisés, que levantaba sus manos al cielo y tu pueblo ganaba, porque tú estabas con él. Dame como David, que venció al gigante, porque lo hizo en tu nombre y tú siempre estabas con él, Señor. No temeré, aunque la prueba sea muy grande, no temeré, aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor. Yo quiero ser como Moisés, que levantaba sus manos al cielo y tu pueblo ganaba, porque tú estabas con él. Dame como David, que venció al gigante, porque lo hizo en tu nombre y tú siempre estabas con él, Señor.
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Ok, linda alabanza. La verdad que como dice Luisa, de ver de trayectoria con el padre Martín Ábalos toca corazones, realmente son personas ungidas, ¿verdad? Pero regresando al tema que estamos viendo aquí con esta invitada especial, con Celi, de no tengas miedo, cree solamente en la cita de Marcos. Y para todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, yo sé que después de la pandemia hemos tenido muchos miedos, pero hay más miedos, ¿verdad? Bueno, en lo personal yo no puedo ver culebras, porque si yo veo una culebra me quedo engarrotado, me agarra la chiripiorca o la cataflexia, ¿verdad? Es un miedo que no lo puedo entender. Y así, yo sé que todos tenemos ciertos miedos a cualquier circunstancia. Puede decir que mi miedo es ridículo, ¿verdad? Porque es algo que no, si algo que no, la culebra no está cerca de mí, no me va a hacer daño. Pero en el fondo todos tenemos miedo, y Celia hablaba de dos tipos de miedo. Nos gustaría, Celia, que empezáramos a profundizar y que dedicáramos este segmento a eso, ¿verdad? Para que los que nos estén escuchando digan, sí, ese miedo va conmigo. Yo entiendo a Roberto, yo entiendo a Celia, yo entiendo a Luisa. Cuéntanos, desmenucemos cómo son los miedos para que no tengamos miedo a los miedos. Ok. Sí, mire, la verdad es que el miedo está en nuestra naturaleza, ¿verdad? En nuestra debilidad humana, y dejaríamos de ser, pues, seres humanos imperfectos si no tuviésemos miedo de algo. Y yo concuerdo con usted, Roberto, realmente yo le tengo mucho miedo también a las culebras. Yo no puedo ver una ni a través de un vidrio, no lo puedo ver, porque también me paralizo. Y el miedo, esa es una de las características, que el miedo paraliza, el miedo lo deja inmóvil. Pero no solamente eso, sino que también, ya profundizando más en la vida espiritual, el miedo paraliza nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque cuando nos llenamos de mucho miedo, dejamos de pensar y dejamos de sentir también en que Dios tiene el control absoluto de esa situación en la cual estamos viviendo en ese momento, de ese problema que lo vemos tan pero tan grande. Y ese es uno de los problemas, menciono nuevamente, que tenemos como seres humanos, que es una debilidad porque vemos el problema tan grande que quitamos la mirada de Cristo Jesús, que es la solución a todo tipo de problemas, hasta aquellos problemas que los podemos ver nosotros imposibles de resolver humanamente hablando. Y quiero recordar y traer, pues, a contexto en este momento justamente a este personaje, a Jairo. Jairo se encontraba de esta manera. Jairo sentía un miedo horrible. Imagínese usted verse en esa situación, que su hija estaba grave, estaba a un paso de la muerte. Jesús sabía eso. Sin que Jairo se acercase a él, Jesús ya lo sabía. Ya sabía la necesidad que aquel rabino, que aquel hombre traía. Y fíjese algo bien curioso. Yo menciono parte en mi prédica. Jairo era un rabino. Un rabino es un jefe espiritual en la comunidad judía. Y la finalidad de un rabino es instruir e iluminar al pueblo de Dios. Imagínese usted cómo un hombre que se tiene que encargar de iluminar al pueblo de Dios, en ese momento él se encontraba a oscuras por la situación que estaba pasando. Pero cuando este hombre vio a Jesús, aún con su miedo humano, miedo de muerte, ¿me entiende? Él hizo lo mejor que podemos hacer. Él corrió a los pies de Jesús, lleno de miedo. ¿Se imaginan qué haber sentido ese hombre cuando corrió a los pies de Jesús? Lo que el Señor me revelaba cuando yo estudiaba esta prédica, cuando yo lo estaba haciendo, es que desde el momento en que Jairo
se postró a los pies de Jesús es porque Jairo sabía usted. Jairo sabía que Jesús tenía el poder para hacer ese milagro, para quitar ese miedo, esa preocupación que él en ese momento pues llevaba, que era pues la enfermedad que su hija pues estaba pasando en ese momento. Y así pues nosotros actualmente pues podemos vivir muchos miedos. En mi caso muy personal, cuando yo estaba preparando también esta prédica, fíjense que también estaba pasando por un miedo bastante grande. Y era la falta de empleo, porque a raíz de la pandemia yo tuve que cerrar mi negocio. Y venían muchos pensamientos a mi mente. El miedo me paralizó, usted, de verdad, honestamente se lo digo, me paralizó por completo, porque yo me ponía a pensar, ¿cómo voy a hacer? Los gastos no se hacen esperar a nadie, que pagar tantas cosas, que la comida, que tanto, pensaba hasta, ¿y si nos enfermamos? Y los medicamentos, ¿y cómo? O sea, tantas cosas que venían a mi mente. Me paralicé del miedo. Me paralizó por completo. Y miren, aquí estoy con ustedes este día. En todo el transcurso de la pandemia, estuve sin trabajo como 2 años. Bueno, lo que duró la pandemia. He estado sin trabajo. Jamás en la vida, durante ese tiempo, a mí me faltó algo en mi casa. Nunca. Me atrevería a decir que todo fue al contrario, fíjese. Nunca nos faltó un plato de comida en nuestra casa. Las alacenas estaban bastante llenas siempre. Y bendito Dios, no nos hizo falta la salud también. Y como testimonio también, ya reanudé mi negocio, ya estoy trabajando nuevamente. Y el Señor, o sea, ha venido bendiciendo mi vida de una manera que usted no tiene idea, la verdad. Y eso solamente lo puede hacer Él, en su infinito amor y su infinita misericordia, pero todo y cuando nos dejemos amar durante el proceso y que el miedo no nos paralice, porque realmente pues somos hijos e hijas de aquel que es dueño del oro y de la plata, y que Él no va a permitir que nos falte lo que necesitamos, no lo que queremos, sino que lo que realmente pues necesitamos. Gloria a Dios. Celi, de verdad que toca esta. Ahorita fíjate que se me vino cuando dijiste que Jairo era un rabino. Yo me recuerdo que nosotros como comunidad hemos pasado muchas cosas con esta pandemia, ¿verdad? Y creo que nos ha hecho más fuertes, pero hemos cambiado, ¿verdad? Hemos cambiado, porque las crisis lo que hacen es cambiar y dependiendo cómo lo agarra uno, pues cambia en positivo, ¿verdad? Y hemos cambiado para positivo. De hecho, ya estamos por Pentecostés, ¿verdad? Teníamos días de no vivir Pentecostés y vamos a tener esa bendición de vivir Pentecostés. Y el miedo es algo que está siempre en nuestros corazones, como decías tú, ¿verdad? Y hay que, cuando nosotros estamos pegados al Señor, cuando nosotros realmente estamos en constante comunicación con Él, en ese momento que tenemos temor, es donde podemos tener paz. Es donde podemos creerle a Él de que va a hacer la obra. Porque mientras tanto, si yo solo me quedo, que me da miedo, ¿qué voy a hacer? Y así como uno, los muñequitos, vean que solo camina en círculo y se vuelve uno todo, o sea, todo se le bloquea, no podemos pensar. Y cuando llamamos al Señor, que el Señor nos dé su paz, que el Señor, tú mencionabas unas citas bíblicas también, de que el Señor nos iba a dar lo que necesitábamos, que creo que era en Efesios, y también mencionaste Eclesiástico, que era donde
donde todo tiene un lugar, un tiempo, y el Señor nos, o sea, Él sabe, no es que no se ha olvidado de nosotros, decías tú. Y eso tocó mi corazón, porque yo a veces siento que no me oye, fíjate, el Señor. Que yo le digo y yo siento como que el Señor no oye. Y tú dijiste algo bien importante en la prédica, dijiste que cuando vamos a recibir la bendición, cuando estamos listos, porque Dios no se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Así que de eso sí yo quería que ampliáramos un poco, fíjate, porque es algo bien medular para nuestra fe, para lo que le pedimos al Señor todos los días. Ok. Sí, la cita que usted mencionaba está en Efesios 3:20, esa la voy a compartir, y dice: y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Es palabra de Dios y promesa también. La alabamos, Señor. Sí, yo lo menciono dentro de mi prédica, y es cuando ya en la actualidad, ¿verdad? A nosotros, así como a Jairo se le presentaron aquellos 2 escenarios que usted mencionaba anteriormente, donde decía que Jairo, pues, el primer escenario fue de no creerle a Dios, a Jesús, de no creer que él podía hacer su milagro. Y el otro escenario, pues, de creerle a Jesús sin miedo a cuál fuera su voluntad, porque eso es muy importante. La voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y es perfecta. Pero la voluntad de Dios no siempre va a ser lo que nosotros queremos, así como nosotros lo queremos, detalladito, no. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, retomando eso, a nosotros también en la actualidad se nos presentan esos 2 escenarios a nosotros. Y uno de esos escenarios, pues, es el que usted mencionaba. ¿Qué estamos haciendo nosotros para obtener lo que tanto le pedimos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Sí, que le pedimos, Señor, que mira, yo necesito este trabajo, que Señor, mira, que yo quiero comprarme esta casa, que yo quiero sanar de esa enfermedad y tantas cosas. Señor, que mira, yo me quiero casar. O sea, son tantas cosas las que le pedimos a Dios. Pero la verdad, ¿cómo se lo estamos pidiendo? ¿Estamos realmente convencidos en nuestro corazón de que Dios nos va a dar aquello que tanto anhelamos? Estamos convencidos en nuestro corazón, y sobre todo aceptar más bien con valentía la voluntad de Dios en nosotros. Eso también es de poder analizarlo también, porque como les mencionaba anteriormente, eso es lo que nos ocurre. Le pedimos a Dios, pero queremos que las cosas Dios las haga así, ¿ve? Cuando solo yo trueno mis deditos, queremos que Dios ya como por arte de magia. No, Dios no es mago, Dios es creador, Dios es hacedor de milagros, ¿verdad? Entonces, pero queremos que así, ¿ve? Así se hagan las cosas, y no es así. Jesús, nosotros llegamos a pensar que Dios tarda. Eso es lo que llegamos a pensar cuando no se dan las cosas como nosotros queremos. Y mire, ¿y sabe qué? Eso de estar esperando, de estar afanados, que es que Dios no me ha dado eso que yo le pedí, así. Estamos tan afanados que no nos damos cuenta de la bendición doble que Dios nos está dando, pero que está dentro de su voluntad. Jairo, Dios le hizo esperar también a Jairo. Dios le hizo esperar. Imagínese usted que en la palabra menciona eso, pues que de camino, dice, a la casa de Jairo, la hija de Jairo enferma casi ya de muerte, gravísima. Y Jairo, ay, que mi hija, apresurado, yo me imagino, pues que sí pudo haber sido. Y dice la palabra que Jesús se detiene a realizar un milagro todavía.
No dice cuánto tiempo se tardó, no dice. Pero imagínese usted, Jesús haciendo aquel milagro a aquella mujer hemorroísa. Y Jairo desesperado. Para él esos 10, 15, 5 minutos, no sé cuánto se tardó Jesús en realizar ese milagro, para él fueron una eternidad. ¿Por qué? Por el problema que estaba pasando, por lo que le esperaba en su casa su hija enferma. Jesús ya sabía eso, Jesús ya tenía bajo control eso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Gracias a la paciencia, aún con angustia y con miedo, a la paciencia de Jairo, Jairo recibió más de lo que le había pedido a Jesús, fíjese. Porque Jairo, si recordamos bien en la prédica, Jairo se acercó a Jesús para que sanara a su hija. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús la resucitó. Jesús hizo algo mucho más grande fuera de este mundo, humanamente hablando. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es justamente lo que quiere y va a hacer con nosotros. Si sabemos esperar y sobre todo pues le creemos a Él, en que Él tiene el poder de hacer todo, hasta lo imposible, claro que sí, porque es Dios. Gloria a Dios, Celi, y de verdad que oyéndote, y como dijo Luisa, toca las fibras del corazón tu mensaje, y quiero regresarme un poquito a algo que tú dijiste, ¿verdad? Que me dejó bastante pensativo, de que nosotros, aunque que somos seres de Dios, hijos de Dios, seres espirituales, pero que cuando vienen y crecidos vamos a caminar al Señor de la mano de que nos instruye, nos provee y nos da todo, y cuando viene la prueba, pues, y viene la sacudida, la naturaleza humana nos lleva a apartar la mirada de Cristo. Es como una forma, podríamos decir, natural. Yo le agregaría, ¿verdad?, el ataque del enemigo que Dios representa, más el mundo, a nuestra carne, los tres enemigos del hombre, ¿verdad? El mundo, la carne y Satanás, que Dios reprenda, o puede decir, ¿verdad? Nos bombardean y nos hacen todo para quitarnos la mirada de Cristo. En ese momento de esa prueba, nos entra el miedo, nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no hayamos que hacer. Y tú nos decías, como Jairo corrió a los pies de Cristo, le puedo decir, hermano que me escucha, hermana que me escucha, amigo que me escucha, amigo, en cualquier plataforma si le digo, no tenga miedo, corra a los pies de Cristo como Jairo. Pero alguien me puede decir, no, pero es que fíjate que yo estoy postrado en una cama y no puedo correr. No es necesario uno correr físicamente, lo podemos hacer espiritualmente, sí, ahí donde usted está, porque puede llegar que estemos en una situación tan compleja, no solo de enfermedad, de miedos, de problemas y esa sumatoria, que estemos postrados en una cama y que no tengamos, no es que no nos podamos levantar, sino que la situación nos ha llevado a estar postrados en cama, inmóviles, paralizados completamente por el mismo miedo, ya sea de cualquier motivo que sea. Entonces yo le invito a que escuche los consejos que está dando Celi hoy en este mensaje, en este programa, ¿verdad? Corra a los pies de Cristo, como lo hizo Jairo. ¿Cómo? Si usted ni siquiera tiene la fuerza para levantar las manos, usted puede espiritualmente decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sin mover una mano, imaginarse esa señal de la cruz. Y si no tiene la fuerza ni siquiera para hablar por el mismo miedo de la situación, usted puede en su mente y en su corazón, Señor, estoy derrotado, Señor, estoy acabado, estoy acabada, ¿verdad? Pero necesito que renueves mis fuerzas. Como ella nos está diciendo que corramos. Eso es correr espiritualmente, ¿verdad? Con la mente y con el corazón. Y todo nace de que entendamos de que todos podemos pasar esto. Como dijo ella, hasta los más crecidos y en la comunidad podemos pasar eso. Entonces, hace un momento mencionabas, Celi, de que habían dos tipos, ¿verdad? De opciones que tenía Jairo aquí. Y que los que nos están escuchando están diciendo, ¿y cuáles son esas dos opciones que tenemos? Y estamos a punto de irnos a otra alabanza y yo quiero que no se desconecte de este mensaje para que Celi nos explique esos dos opciones que tenemos y esos consejos que nos va a dar para que usted donde ella está y el miedo que usted tiene lo pueda contrarrestar de la mano de Cristo Jesús. Así que vamos a escuchar una linda alabanza que se llama A Nada Temeré de Joan Sánchez. Escuchémosla con el corazón y disfrutémosla. Y nos vamos a un refil de café para continuar aquí en Sentados en un Café con Jesús. Ya volvemos.
una guerra contra mí. Aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor. Yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. Una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen pastor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. En el momento más difícil, cuando yo siento que no puedo más, aún en la noche más oscura, siente conmigo estás, nada me detendrá. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gracias por seguir conectados en tu radio elsalvadordelmundo.com en este programa espectacular Sentados en un Café con Jesús. Y está súper buenísima la plática, ¿verdad? Este cafecito está espectacular. Y con Celi Escobar. Y pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado pendientes en el bloque anterior, ¿verdad? Que como cristianos muchas veces tenemos temor, muchas veces, y no es que muchas veces, casi siempre, que aunque somos cristianos, el miedo nos puede invadir. Pero aquí pues en este programa, Iseli en su prédica nos ha dicho que tenemos dos formas de afrontar el temor, dos formas de el miedo diario, la incertidumbre de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Pueden haber dos formas de afrontarlos como cristianos, y esas son, Celi. Sí, gracias, Luisita. Sí, así como usted lo mencionaba, la verdad es que tenemos diferentes escenarios de cómo poder enfrentar nuestros miedos. Mire, en el día de hoy nos enfrentamos con miedos todos los días, a cada momento. Están a la orden del día realmente.
Me llamaba mucho la atención algo que mencionaba Roberto, y él decía que no importa muchas veces cuán crecidos espiritualmente se pueda estar, que cuando le llega el miedo, el enemigo, que todos sabemos quién es, se aprovecha y empiezan esos bombardeos a nuestra mente y a nuestro corazón, y eso va debilitando nuestra fe. Una de las opciones que tenemos es quedarnos paralizados, así, paralizarnos por el miedo. Pero sabemos pues el resultado que vamos a obtener si nos quedamos paralizados por el miedo. Retomo nuevamente lo que mencioné hasta el principio, de mi miedo, de ese temor que yo le tengo a esos reptiles, a las culebras. Imagínense ustedes, si yo me encontrara una culebra y yo me quedo quietecita así, sin moverme, sin huir, pues probablemente me pueda atacar. Probablemente hasta pueda morir, dependiendo cómo sea de venenosa la culebra. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Si nos quedamos paralizados por el miedo, es donde los tres enemigos del hombre, todos sabemos cuáles son: el mundo, la carne y Satanás, se aprovechan y nos hacen añijos completamente. Y estamos completamente paralizados. Y podemos llegar, imagínense usted esto, podemos llegar hasta morir espiritualmente debido al miedo. Eso es lo que hace el miedo, y está a la orden del día, la verdad. Pero también tenemos este otro escenario. El saber que el miedo ahí está, pero que nosotros somos hijos de un rey. Nosotros somos hijos de aquel que venció el mundo, que venció a la muerte. Imagínese usted esto. Venció a la muerte. Y nosotros somos hijos de ese Dios poderoso, que ni la muerte pudo con él. Dejándonos amar por él, dejándole a él el control de nuestros miedos. Fíjese que hay algo bien bonito, y como dato se los digo. En la Biblia aparece alrededor de 365 veces esta expresión de no tengas miedo. Imagínense qué bonito este detalle que Dios ha tenido con nosotros. 365 veces. No tengas miedo, Luisita, no tengas miedo, Roberto. No tenga miedo usted que nos ve, que nos escucha en este momento. Es como que Dios nos esté recordando eso cada día del año usted. Y si es bisiesto, yo se lo recuerdo, no tenga miedo también. No nos dejemos paralizar por el miedo. Dios es más poderoso que todo eso. Y sobre todo, no dejemos de creerle a Dios. Fíjese que el creer viene de la escucha de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo acá en este momento? Hablando de Dios, hablando de la palabra. Usted bien pudo estar haciendo otra cosa, viendo su serie en Netflix, viendo, no sé, una película, qué sé yo, pero decidió estar en este momento. Decidió apartar este poco tiempo para poder estar escuchando. Así que ánimo, la verdad, ánimo. Dios nunca se ha desentendido de nosotros y tampoco lo va a hacer. Y sobre todo hay que recordar que Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. Más. Nosotros nos limitamos, como seres humanos limitados que somos, nos limitamos, pero Dios no se limita con nosotros. Así que, gloria a Dios. Gloria a Dios, Celi, por tus palabras y tu mensaje, y la verdad es que esta invitación que tú nos estás haciendo, que como Jairo, salir corriendo a los pies de Cristo ante los miedos, y sabiendo que humanamente nos paralizamos ante los temores, ante los problemas, ante las dificultades que es la naturaleza. Tenemos que reaccionar y decir: Cristo Jesús es nuestra vida y salvación, ¿verdad? Y entonces, para contrarrestar el miedo, pues no hay ninguna duda que tenemos que nosotros dar ese paso, ese salto de fe, esa
sacar esa fuerza interna para decirle al Señor, Señor, ayúdame a salir de este miedo. De verdad que te queremos agradecer por esta prédica, por este mensaje que nos has dado, que realmente toca las fibras y nadie es exento de que vivimos, como tú dijiste, todos los días un miedo, pero también hemos tenido no solo miedos grandes, sino que pánicos, diría yo, agregaría la palabra, que son miedos superlativos. De ahí que estamos conscientes pues, de que en el mundo estamos expuestos a eso, pero nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestra Madre Santísima, siempre nos acompaña a cada uno de nosotros. Y es un llamado que nos hace Celi hoy en este programa a que accionemos, que saquemos esas fuerzas de flaqueza, a que si nos hemos olvidado de que realmente tenemos ese auxilio, esa ayuda, ¿verdad? De Cristo Jesús, la retomemos ahora. Yo quisiera hacerle que hicieran una oración de poder, una oración donde aquellas personas que nos están escuchando que dicen, mire, pero yo sigo con el miedo, yo sé que las palabras convencen, pero los testimonios y la oración arrastran. Entonces, ahorita, a los que nos están escuchando, por este mensaje que le he dado no es casualidad, es una diosidencia para que la oración que va a hacerse en este momento, ¿verdad? Sacudamos todos esos miedos, sacudamos esas dificultades, para que el Señor nos pueda regalar paz en medio de la tormenta, porque los problemas ahí van a continuar, pero Dios los va a ir resolviendo a la manera de Él y en el tiempo de Él. Pero si nosotros somos de oración, nos va a dar paz en medio de la tormenta para que nosotros podamos salir. Cuando digamos y alguien nos recuerde, mira, ¿y qué pasó con aquel problema que tuviste en el 2020? Cuando ya sea el 2030, te va a decir, ya ni me acordaba, ¿verdad? Ya ni me quiero acordar de eso, el pasado ni me acordaba de ese miedo. Así es el Señor, ¿verdad? Así que gracias, Eli, por tu programa. Luisa, de verdad que compartir contigo este programa, pues lo disfrutamos aquí y aquí con nuestro backstage, ¿verdad? Ciro, que siempre está ahí pendiente de los tiempos. Celi, ¿nos regalas tu oración, por favor? Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te queremos dar gracias, amadísimo Padre, por este momento que nos has permitido vivir, mi Dios. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú ya tenías apartado este día, esta hora, mi Señor, para que habláramos, Señor, de ti, de cuántas maravillas, Señor Padre, tú haces en nuestras vidas, y muchas de ellas sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros las podamos percibir, mi Dios. Tú nos conoces y tú sabes que nos podemos llenar de temor y que eso, mi Dios, va minando poco a poco nuestro corazón y que nos va también alejando poco a poco de ti. Pero en este día, Dios, yo quiero ponértelos en tus manos. Yo quiero pedirte, amado Padre, que vengas tú con tu paz, que vengas tú con tu amor y nos abraces, amado Dios. Que podamos sentir, mi Señor Dios Todopoderoso, como tu corazón y nuestro corazón se hacen uno, mi Dios. Ven a derramar paz. Tú conoces las circunstancias, los problemas. Tú conoces las dificultades que en este momento nos están haciendo quitar nuestra mirada de ti que sos la solución. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos porque cuando más necesitamos fijar la mirada en ti es cuando no te vemos, sino que decidimos, Señor, ver el problema, ver la situación y nos paralizamos, Señor. Te pedimos perdón por luchar con nuestras propias fuerzas, creyendo que todo tenemos solución. Pero en este día, mi Dios, queremos unirnos a ti. Y así como llegó Jairo aquel día y se postró a tus pies en medio de su angustia, pero muy a pesar de eso, él sabía que tú tenías el poder para cumplir aquel milagro conforme tu voluntad. Así venimos en este día también nosotros, confiados en que venimos al mejor lugar, en que estamos a los pies de aquel que dio la vida por mí, de aquel que venció la muerte, de aquel que me dio nueva vida.
y que tiene bajo control cualquier tipo de solución, aunque yo la vea imposible, Señor, de realizar. Pongo mi confianza en tus manos, Señor, y te pido, mi Señor, que tú tomes control de todo. Quiero mirar tus ojos, míralos fijamente, Dios, porque eso me da paz. Aunque el problema esté ahí, pero solo mirarte me da paz, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por venir a poner paz a estos corazones que tanto necesitamos de ti. Gracias por llegar a nuestros hogares y quedarte ahí, Señor, y cuidar de nuestras familias. Te alabamos y te bendecimos. A ti también, Virgencita Santa, te queremos dar las gracias, porque sabemos que tú sos esa intercedora por excelencia. Gracias, Madre. Gracias, Espíritu Santo, por tomar nuestras angustias, nuestros miedos y por aumentar nuestra fe por medio de la escucha de la palabra. Bendito seas. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria Gracias, a Dios. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Eli. Gracias. Vamos a volver a programar para que a futuro nos vuelva a traer otro mensaje que nos dé fortaleza, ¿verdad? Nos dé esperanza. Gracias, Luisa, por sus mensajes también de profundizar. Y qué bonito compartir con dos alabadoras predicadoras. Gloria a Dios. Esa es bendición que el Señor nos unió hoy. Amén. Así que, también gracias a Ciro que está ahí con los tiempos y tras las tecnologías y transmitiendo ahí, ¿verdad? Ahí en la radio. Así que mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas que les haya llegado este mensaje, ¿verdad? Aquí lo esperamos nuevamente en su próximo programa, aquí en Sentados en un café con Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.